Hoy llegamos a una lección más de esta serie sobre la naturaleza y la obra del Espíritu Santo. Y hemos venido nosotros estudiando la influencia del Espíritu Santo en otros cristianos. Y sobre todo el interés de nosotros es porque la escritura en el Nuevo Testamento nos muestra de que aquellos no apóstoles fueron llenos con el Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado a cristianos que no recibieron un don milagroso del Espíritu, aun cuando entre ellos estaban hombres que tenían esos dones. En la lección de ayer veíamos el caso de Esteban, el primer hombre no apóstol que obró milagros, y que obró milagros porque recibió de los apóstoles la imposición de las manos. El otro del cual nosotros leemos no apóstol es Felipe. Como dice ahí el verso 6, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Tanto Felipe como Esteban pudieron obrar milagros, tenían dones del Espíritu Santo, el don milagroso del Espíritu Santo, no porque hubieran recibido el Espíritu Santo de una manera directa, sino que la recibieron a través de la imposición de manos de los apóstoles. Ahora, no todos eran apóstoles, no todos eran profetas, unos eran evangelistas, otros eran simplemente siervos del Señor. Pablo hace la pregunta en 1 Corintios 12:29, ¿son todos apóstoles? La respuesta de retórica es no. ¿Son todos profetas? La respuesta de retórica es no. ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Y la respuesta a cada una de estas 4 preguntas que hace el apóstol Pablo es no. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos hacen milagros. Ahora, recuerden muy bien, hermanos, que los dones conferidos por el Espíritu Santo tenían un propósito particular y no eran para un beneficio personal del individuo que los recibía. Esos dones estaban encaminados para el bien de toda la iglesia. El Espíritu Santo fue conferido a la iglesia primitiva a través de los apóstoles en 2 formas diferentes. La primera fue milagrosamente, por imposición de manos de los apóstoles. Y la otra manera fue de un medio normal, corriente. El Espíritu Santo fue comunicado a los cristianos por medio de los escritos inspirados de los apóstoles y de los profetas. Estos hombres hablaron las palabras del Espíritu. Dice Pablo en 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es probable, es más, estas palabras, que como dice aquí el apóstol Pablo, fueron enseñadas por el Espíritu Santo, no por el hombre. Cada una de las palabras que están ahí en el Nuevo Testamento fueron escogidas por el Espíritu Santo. Por eso dice, también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Cada una de las palabras que hay en el Nuevo Testamento las enseñó el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hicieron los apóstoles o los que recibieron del Espíritu Santo esas palabras que él enseñó? En Efesios 3, Pablo nos lo explica y dice que por revelación me fue declarado el misterio,
como antes lo he escrito brevemente. ¿Qué hicieron con esa revelación, con esas palabras que les enseñó el Espíritu? Aquí dice claramente que se puso por escrito. Lo he escrito brevemente. Ahora, y nosotros entonces, ¿qué tenemos que ver con eso? Bueno, Pablo lo dice ahí en el verso 4, leyendo lo cual podéis entender. ¿Leyendo qué? Lo que él escribió. Si queremos saber qué nos enseña el Espíritu Santo, nosotros no necesitamos hoy una guía sobrenatural o un toque místico o que salga un haz de luz del cielo y toque mi ser para conocer la voluntad de Dios. No, lo puedo hacer, como lo está diciendo aquí el apóstol Pablo, leyendo lo que él escribió. Y de esa manera podemos entender cuál sea su conocimiento en el misterio de Dios. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Si usted y yo hoy día buscamos recibir el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, no vamos a ser bautizados con él. No hay ningún apóstol que nos imponga las manos para poder recibir alguno de los 9 dones del Espíritu Santo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo puede influenciarnos el Espíritu Santo a nosotros hoy en día? Quiero contrastar 2 textos que escribió el apóstol Pablo. El primero, en Efesios 5:18, él dijo, antes bien, sed llenos del Espíritu. Es una instrucción que el apóstol Pablo da a los cristianos de la iglesia en Éfeso, sed llenos del Espíritu. Y miremos el contraste con la carta gemela de Efesios 5, que es Colosenses 3:16. ¿Y qué dijo él en Colosenses 3:16? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Sed llenos del Espíritu y que la palabra de Cristo more en abundancia, que es casi el mismo término de ser llenos. Ahora, ¿cómo se puede llevar a cabo esto? ¿Cómo puedo ser yo lleno del Espíritu? ¿Cómo es que la palabra de Cristo puede morar en mí? El Espíritu Santo me puede llenar. Yo debo permitirme el ser lleno del Espíritu. Y como dice en Efesios 6:17, el instrumento que utiliza el Espíritu Santo es su palabra. Efesios 6:17 dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mientras más me nutra yo, me alimente, viva, practique la palabra de Cristo, que ella abunde en mí, es la evidencia de que estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Y no tiene que ver nada con algo milagroso. No fui bautizado con el Espíritu Santo. No recibí imposición de manos de alguien que tuviera el bautismo del Espíritu Santo. Simple y sencillamente, como lo está diciendo aquí los textos que estamos leyendo, cuando la palabra de Cristo mora en mí, estoy siendo lleno del Espíritu Santo, porque ese es el instrumento que Él utiliza. Esa es su espada. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Hay 2 maneras en que el Espíritu Santo opera. Sus operaciones caen dentro de 2 categorías y son bien definidas. Una es milagrosa y extraordinaria. La otra es moral y ética. Los invito en este momento, hermanos, para que presten bastante atención a lo que voy a exponer en esta sección. La operación del Espíritu en 2 clases, en 2 categorías, bien claras, bien definidas. Una es milagrosa y extraordinaria.
Una manera como opera el Espíritu Santo es de una manera milagrosa, sobrenatural. Y la otra manera como el Espíritu Santo opera es de una manera moral y ética. Nosotros encontramos en 1 Corintios 12 la lista de las obras milagrosas y especiales del Espíritu Santo. Los dones que Él otorgó en el primer siglo, que permitió a los recipientes de ellos obrar milagros. Dice, empezando en el verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahora, los dones son 9, por eso dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. 9 dones. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esta es una de las maneras de obrar del Espíritu Santo. De manera milagrosa, extraordinaria, sobrenatural. Aquí lo acabamos de leer. La otra manera como opera el Espíritu Santo es a través de la moral y de la ética. Esa es la que está en vigencia hoy en día, la operación moral y ética del Espíritu Santo, porque la operación milagrosa, sobrenatural, extraordinaria, ya cumplió su propósito. Esa ya no obra hoy día. El Espíritu Santo la usó con un propósito particular y cuando lo cumplió, cesó. Ahora, esa operación moral y ética del Espíritu Santo nos lo dice Pablo en estas palabras. Gálatas 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vemos entonces, hermanos, esta otra categoría a través de la cual opera el Espíritu Santo. Opera a través de la moral, de la ética. Como lo dice aquí, mostrando nosotros en nuestras vidas
el fruto del Espíritu. El Espíritu, el fruto del Espíritu aquí es descrito, como lo acabamos de leer, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Ninguna influencia especial, ninguna influencia milagrosa es requerida sobre una persona para que él sea sujeto de esta influencia del Espíritu, la influencia moral y ética. La palabra espiritual, y préstenle atención, hermanos, a esta sección. Pablo habla aquí con respecto al Espíritu en varias expresiones. Digo pues, andad en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu, tener el fruto del Espíritu, vivir por el Espíritu, andar por el Espíritu. Y para esto no se requiere nada milagroso, nada sobrenatural, nada extraordinario, sino simplemente ir nosotros nutriéndonos y permitir que en nuestras vidas como cristianos vaya fluyendo y vayan saliendo a luz el fruto del Espíritu en todas sus manifestaciones, como acabamos de leerlo. Andar guiados, el fruto, vivir en él, se evidencia cuando en nuestras vidas sale a luz estas manifestaciones del fruto del Espíritu. En 1 Corintios 14, recuerden, antes de leer el texto, la operación del Espíritu abarca dos categorías. Una milagrosa, esa no existe hoy en día. La otra categoría a través de la cual opera el Espíritu Santo es la moral y la ética. Esa está en vigencia hoy en día. La Biblia nos muestra esas dos categorías. 1 Corintios 14:37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual. Cuando dice aquí, si alguno se cree profeta o espiritual, se refiere a una persona bajo la influencia extraordinaria y especial del Espíritu. Una persona recibiendo revelación especial de Dios. Pero nosotros también encontramos, hermanos, en Gálatas capítulo 6, versículo 1, que el apóstol Pablo nos muestra a nosotros la otra manera en que obra el Espíritu Santo, la moral y la ética. Y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros los que sois, mire cómo dice, espirituales. Vosotros los que sois espirituales. Y esto no tiene que ver con un obrar milagroso, sobrenatural del Espíritu Santo. Aquí la referencia en Gálatas 6:1 de los que sois espirituales es una referencia a la persona que está bajo la guía ética y moral del Espíritu y llevando el fruto del Espíritu, como lo menciona en el capítulo 5. También, algo que nosotros aprendemos es que cada una de estas operaciones del Espíritu puede existir independientemente de la otra. La presencia de una de estas operaciones del Espíritu en una persona no está necesariamente acompañada por la otra clase de operación. Una persona podrá estar milagrosamente dotada del Espíritu sin estar bajo la guía ética y moral del Espíritu. 1 Corintios 13, Pablo dijo, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y cuando habla aquí de lenguas humanas y angélicas, está hablando de la operación milagrosa y extraordinaria del Espíritu Santo. Y cuando dice, y no tengo amor, está haciendo alusión a esa carencia de ese fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Recuerden que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y Pablo dice que el tener una no quiere decir que se tenga la otra, porque cada una de estas operaciones puede existir independientemente de la otra. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es más, la iglesia en Corinto era una iglesia carnal. Desde el mismo capítulo 1, Pablo les habla a ellos y les reprende y les dice que son carnales. Era una iglesia en la que había pecado. Era una iglesia en la que había división. Y aún así, los miembros de esa iglesia tenían dones del Espíritu Santo. Tenían el obrar milagroso del Espíritu Santo, pero carecían del obrar ético y moral del Espíritu Santo. Sigue diciendo, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. La operación milagrosa, sobrenatural del Espíritu podía existir independientemente de la otra. Culmina diciendo Pablo, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Como dije hace un instante, una persona podrá estar milagrosamente dotada del Espíritu sin estar bajo la guía ética y moral del Espíritu. Y es lo que Pablo está subrayando aquí en este capítulo 13. Igualmente, es verdad que una persona podrá escuchar la voz del Espíritu en el Nuevo Testamento, leyendo el Nuevo Testamento y entregar su vida a su dirección ética y moral, llevando cada una de las características del Espíritu Santo sin alguna influencia especial del Espíritu Santo. Lo dice Pablo en Gálatas 5. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál fruto del Espíritu mencionado en estos dos versos, el 22 y el 23, no será visto en la vida de esa persona que se rinde a la guía espiritual en el Nuevo Testamento, aunque esté sin los dones milagrosos y especiales? Cada una de estas operaciones del Espíritu es independiente de la otra. Cada una puede existir sin la otra. La presencia de una no necesariamente implica la presencia de la otra. Y también aprendemos que una operación del Espíritu es esencial para la salvación. La otra no lo es. La operación milagrosa, especial, sobrenatural del Espíritu no es esencial para la salvación. No lo fue, pero la otra sí es esencial para la salvación. La operación ética y moral del Espíritu es necesaria para la salvación. El Nuevo Testamento nunca dice que una persona debe tener un don milagroso del Espíritu Santo para ser salvo. Pero sí dice que uno debe llevar el fruto del Espíritu o no podrá heredar el reino de Dios. Pues vamos a leer las palabras de Pablo en Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, verso 19, verso 20, verso 21. Y como dice ahí, finalizando, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes van a heredar el reino de Dios? Los que tengan el fruto del Espíritu.
el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos son requisitos para poder heredar nosotros el reino de los cielos. Recuerden, dentro de esta distinción que hemos venido mirando de la operación del Espíritu en dos clases, algo que también nos muestra la Escritura es que la operación milagrosa sobrenatural del Espíritu fue temporal. La otra operación, la moral, la ética del Espíritu Santo es permanente. Hoy en día existe la operación espiritual, moral, ética del Espíritu Santo. Requisito para la salvación. Ahora, hermanos, en esta parte final del estudio, quiero que tengamos presente lo siguiente. Cuando uno lee Hechos 2, una de las cosas que aprende es que esa experiencia que vivieron los apóstoles en el día de Pentecostés es algo que se aplicó únicamente a un grupo especial de personas. Y ese grupo especial fueron los apóstoles. Y el propósito era el de capacitarlos para la obra especial que ellos iban a llevar a cabo a partir de ese momento. Otros, como ya lo vimos en lecciones anteriores, además de los apóstoles, recibieron el Espíritu Santo. Unos por la imposición de las manos de los apóstoles. Otros, como lo dice ahí, terminando este parágrafo, recibieron el Espíritu Santo a través de los apóstoles, antes que por el bautismo directo del Espíritu Santo. ¿Cuándo lo recibieron? Cuando los apóstoles les impusieron las manos. Pero encontramos una excepción en la Escritura. Sé de solo una excepción a esa regla, y es Cornelio, el centurión romano, del cual se nos habla a nosotros en Hechos capítulo 10. El caso de Cornelio es una excepción. Su recepción del Espíritu Santo se nos describe a nosotros en Hechos capítulo 10. Y dice el texto, palabras del apóstol Pablo. Mientras aún hablaba, palabras de Lucas, el escritor, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hechos 2 dice que esto mismo que ocurrió aquí en la casa de Cornelio es lo mismo que ocurrió en el día de Pentecostés con los apóstoles. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí nos dice en el verso 44 que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso en la casa de Cornelio. Verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Cuando el apóstol Pedro estuvo testificando ante los apóstoles lo que sucedió cuando él visitó la casa de Cornelio, dijo en Hechos 11, verso 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿A cuál principio está haciendo alusión Pedro aquí? A Hechos capítulo 2. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero lo más interesante, hermanos, es lo que dice Pedro en el verso siguiente, en el verso 16.
Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió con los apóstoles en el día de Pentecostés? Fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió con Cornelio y con los que estaban en su casa? Lo mismo que ocurrió con los apóstoles al principio. Verso 15, recuerden, miren lo que dijo Pedro: cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Cornelio y los que estaban con él no recibieron la imposición de manos del apóstol Pedro para recibir el Espíritu Santo. Ellos también fueron bautizados con el Espíritu Santo, como ocurrió con los apóstoles al principio, en el día de Pentecostés. Es lo que nos está mostrando aquí la Escritura. Cornelio y los que estaban en su casa son la excepción, son la única excepción a la regla. La promesa del bautismo del Espíritu Santo el Señor se la hizo a los apóstoles, con la excepción de Cornelio y de su casa. Cuando Pedro le está narrando a los hermanos lo que ocurrió en la casa de Cornelio, hubo un prejuicio enorme sobre ello. Y es revelado de las consecuencias de la predicación de Pedro a Cornelio. Y cuando Pedro vino a Jerusalén, fue confrontado por los judíos listos a atacar, a tachar y a contradecir su conducta en la casa de Cornelio. Dice ahí, empezando el verso 1 de Hechos 11, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Esto nos muestra, hermanos, el problema que había en ese entonces. La mente judía no estaba preparada para la recepción de los gentiles. Dios tenía que hacer que los judíos vieran que los gentiles eran aceptos a él. Eso explica el extraordinario evento conectado con la conversión de Cornelio. Dios hizo de la aceptación de una familia gentil, la primera recibida, la ocasión para la manifestación de su voluntad para recibir a los gentiles en general. El derramamiento del Espíritu, hermanos, no fue exclusivo para los apóstoles. Recuerden que cuando el ángel se le apareció a Cornelio, le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Bueno, mientras ellos iban de viaje, la Escritura nos dice que Pedro tuvo un éxtasis. La narración nos dice de la siguiente manera: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás.
Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. El resto de la historia nosotros la conocemos muy bien. El Señor hizo para mostrarle a Cornelio, a Pedro, que los gentiles eran merecedores de la salvación y que ese era su plan. Por eso, cuando el apóstol Pedro llega a la casa de Cornelio, ocurre lo siguiente, y miren las palabras que él expresa. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Todo esto le mostró a Pedro que los gentiles estaban dentro del plan de Dios para la salvación. Es más, volviendo a lo que ocurrió, nos dice que los que estaban con él, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, fueron testigos de ese evento. ¿De qué? De que también sobre los gentiles, no meramente sobre Cornelio, esta bendición de ser salvos no era solamente sobre Cornelio, sino sobre los gentiles. ¿Y qué vieron ellos? Testificaron que sobre esos gentiles se había derramado el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Pedro, entonces, ante ese evento, lo que ocurrió y que él le explica a los hermanos, de que fue lo mismo que ocurrió con ellos al principio, en la fiesta del Pentecostés. Pedro dijo en el verso 47, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Y quiénes son esos nosotros? Los apóstoles. Ya sabemos qué ocurrió después de eso. Nuevamente, cuando Pedro está explicando a los apóstoles, allá en la reunión en Jerusalén, lo que ocurrió en la casa de Cornelio, dijo en el verso 17 de Hechos 11, si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Mostrando entonces a los hermanos judíos que Cornelio, su familia, la primera familia gentil en ser convertida al Señor. Pero miremos bien el contexto. En Hechos 15, cuando Pedro está exponiendo ante los hermanos la defensa de por qué había ido a la casa de Cornelio, dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, lo mismo que a los apóstoles. Y eso ocurrió en el día de Pentecostés. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues,
¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Cornelio, los que estuvieron en su casa, fueron bautizados con el Espíritu Santo, al igual que los apóstoles. La excepción a la regla. En el día de Pentecostés, los únicos que fueron bautizados con el Espíritu Santo fueron los apóstoles, nadie más. Otros recibieron dones milagrosos del Espíritu Santo, no por ser bautizados con el Espíritu Santo, sino por la imposición de las manos de los apóstoles. Y también el Espíritu Santo fue conferido a la iglesia primitiva a través de los apóstoles y en dos formas diferentes. Uno, por imposición de manos de los apóstoles. Y la otra, por medio de los escritos inspirados de los apóstoles y profetas. Cuando estábamos avanzando en la lección esta tarde, habíamos visto que el apóstol Pablo nos decía en 1 Corintios 2:13 que lo que él hablaba, las palabras que ellos hablaron, eran palabras no enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, y que esas palabras las pusieron por escrito, para que nosotros leyéndolas podamos entenderlas, y de esa manera ir llenándonos del Espíritu Santo. Cornelio, la excepción a la regla. Esto no se volvió a repetir en las páginas del Nuevo Testamento. Y no se volvió a repetir porque tuvo un propósito particular. Y cuando ese propósito se cumplió, no fue necesario de parte de Dios que volviera a hacer uso de un evento similar para convencer a los judíos, a los hermanos judíos que ya formaban parte de la iglesia, de que los gentiles también formaban parte del pueblo de Dios. Y la manera para Dios mostrarles a ellos, darles la evidencia que no llegaran a cuestionar, fue permitiendo que Cornelio y los que estaban en su casa también fueran bautizados con el Espíritu Santo. Esto es lo que aprendemos nosotros de lo que ocurrió con el Espíritu Santo en Pentecostés, con los apóstoles y después con Cornelio.